Dos delincuentes subieron al autobús y se dirigieron directamente hacia un anciano afroamericano, lanzándole insultos y exigiendo que les cediera su asiento. De forma inesperada, el hombre mayor abofeteó a uno de ellos, tomándolos por sorpresa y provocando aún más su ira. Justo cuando estaban a punto de responder con violencia, un hombre barbudo intervino de inmediato, deteniendo la agresión y reprendiéndolos con firmeza por su falta de respeto. Tras advertirles, se sentó con calma en el asiento de enfrente, pero sus palabras solo avivaron la furia de los atacantes. Convencidos de que el anciano era débil y fácil de dominar, comenzaron a provocarlo abiertamente, retándolo a pelear. Sin embargo, en cuestión de segundos, el hombre los derribó con unos cuantos golpes certeros. Su nombre era Frank Vega, un veterano de la guerra de Vietnam que jamás imaginó que su vida daría un giro tan inesperado. Tras regresar del campo de batalla, su mundo pareció quedarse estancado durante décadas, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar de una manera sorprendente. Criado en una familia humilde, Frank pasó su infancia trabajando junto a sus padres en una pequeña granja en California. Aunque su vida era sencilla, nunca permitió que las dificultades apagaran su espíritu. Por el contrario, esa etapa le enseñó a valorar los pequeños momentos, especialmente el amor que sentía por Lindsay, la mujer con la que siempre soñó casarse. Pero ese futuro prometedor se vio interrumpido abruptamente cuando estalló la guerra de Vietnam. Antes de partir, Frank le prometió a Lindsay que regresaría pronto, aunque el conflicto se prolongó mucho más de lo esperado. Durante 7 duros años en territorio extranjero, soportó innumerables dificultades, incluyendo haber sido capturado y mantenido como prisionero de guerra. Sufrió torturas brutales e interminables interrogatorios, pero su resistencia le permitió sobrevivir hasta que finalmente fue liberado. Una grave lesión lo obligó a regresar a casa, aunque nunca pudo dejar atrás las cicatrices físicas y emocionales que la guerra le dejó. Al salir del hospital, lo primero que hizo fue dirigirse a la casa de su novia, anhelando reencontrarse con ella. Sin embargo, para su sorpresa, descubrió que Lindsay se había casado con otro hombre. Devastado, Frank decidió canalizar su dolor construyendo un nuevo camino para su vida. Con la intención de aprovechar su experiencia militar, solicitó ingresar a la academia de policía, convencido de que sus habilidades le darían ventaja. No obstante, sus graves heridas provocaron que fuera rechazado. A pesar de ello, no se rindió y continuó buscando oportunidades, pero sin estudios superiores enfrentó constantes rechazos. La frase «lo sentimos, la vacante ya ha sido ocupada» se volvió tan común que poco a poco fue perdiendo la esperanza. Sin otra alternativa, se vio obligado a encontrar su propio modo de sobrevivir. Nadie habría imaginado que un veterano de guerra como él pasaría los siguientes 40 años vendiendo salchichas en la calle para ganarse la vida. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un día, durante uno de sus habituales trayectos en autobús, Frank volvió a encontrarse en medio de una situación tensa. 2 hombres calvos subieron al transporte y comenzaron a acosar a un anciano pasajero afroamericano. Cuando levantaron los puños dispuestos a golpearlo, Frank intervino por instinto. En un inicio solo intentó advertirles para evitar un conflicto, pero los agresores estaban decididos a pelear. Incapaz de tolerar su arrogancia, Frank actuó y los dejó fuera de combate en cuestión de segundos. Tras el incidente, los demás pasajeros estallaron en aplausos, reconociendo su valentía. Lo que Frank no imaginaba era que uno de ellos había grabado todo, y el video se volvió viral en cuestión de horas. De la noche a la mañana, se convirtió en una sensación en Internet. El hombre que había vivido en el anonimato durante décadas ahora era conocido como el tipo rudo. Su rostro aparecía en grafitis, camisetas y redes sociales. Incluso la policía, lejos de tratarlo como un problemático, lo acompañó a casa de manera cordial, como si se tratara de un viejo conocido. Los reporteros no tardaron en buscarlo para entrevistarlo, pero para Frank, la mayor recompensa fue ver el orgullo reflejado en los ojos de su madre. Sin embargo, su felicidad fue breve. Poco tiempo después, su madre falleció, dejándole como herencia una gran casa y su querido perro. Con su partida, Frank quedó prácticamente solo, teniendo como única familia a su fiel amigo Klondike, un veterano que había estado a su lado
en los momentos más difíciles. Con su apoyo, Frank comenzó a adaptarse a su nueva vida. Ambos pasaban largas noches recordando sus días en el ejército. En un momento de profunda sinceridad, Klondike no pudo contener las lágrimas y expresó lo importante que había sido Frank en su vida, reconociendo que lo consideraba su única familia. Con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a mejorar para ambos, especialmente cuando Frank, para su sorpresa, empezó a ser reconocido como una figura local. Un día, Klondike le entregó una memoria USB y le pidió que la guardara en la caja fuerte. Era la primera vez que Frank veía algo así. Poco después, Klondike salió a comprar cigarrillos, dejando a Frank solo en casa. Sin embargo, el destino volvió a intervenir. Klondike se encontró con dos delincuentes que le exigieron la memoria. Fingiendo no saber de qué hablaban, intentó ganar tiempo, pero la situación se volvió peligrosa cuando uno de ellos le apuntó con un arma. Manteniendo la calma, Klondike reaccionó rápidamente y logró derribarlos. Pero justo cuando parecía que todo había terminado, un disparo resonó en el aire. Klondike cayó al suelo, perdiendo la vida en ese instante. La policía llamó a Frank para identificar el cuerpo. Desgarrado por la pérdida de su mejor amigo, exigió justicia y pidió a las autoridades que encontraran a los responsables. Tras salir de la estación, intentó tranquilizarse mientras procesaba lo ocurrido. En ese momento, se encontró con una vecina que le ofreció sus condolencias y compartió su dolor. Durante la conversación, ella reveló que su propio hermano también había sido asesinado cerca del mismo lugar donde Klondike murió. Además, expresó su frustración al señalar que la policía local no hacía lo suficiente para resolver casos graves como esos. Inquieto, Frank decidió hablar con un conocido dentro de las fuerzas del orden, quien le aseguró que estaban trabajando arduamente para encontrar al culpable. Sin embargo, poco después, mientras veía las noticias, Frank recibió otro golpe. Un joven blanco había sido asesinado en la ciudad, y, a diferencia del caso de Klondike, el sospechoso fue capturado casi de inmediato. Esto le generó una profunda sensación de injusticia y dudas sobre las prioridades de la policía. Al día siguiente, incapaz de contener su frustración, acudió a la comisaría para exigir respuestas sobre el caso de Klondike. Una vez más, recibió la misma respuesta vaga de siempre. Las autoridades aseguraban estar haciendo todo lo posible, pero esas palabras ya no eran suficientes para calmar su creciente indignación. Finalmente, Frank comprendió que no podía depender únicamente de la policía. Decidido a descubrir la verdad por su cuenta, se dirigió al lugar del crimen con la esperanza de encontrar pistas que otros habían pasado por alto. Allí halló 3 elementos clave: una bala, un collar y un colgante con la foto de una chica. Convencido de que esas pruebas podían ser la clave para resolver el misterio, Frank decidió comenzar con la bala. Sin perder tiempo, se dirigió a la única armería del pueblo, decidido a identificar el tipo de arma que la había disparado. Sabía que rastrear su origen podría acercarlo al asesino. El encargado del lugar examinó cuidadosamente la bala y le explicó que se trataba de un tipo de munición utilizada exclusivamente en armas especializadas, generalmente asignadas al ejército o al servicio secreto. Además, confirmó que en su tienda no vendían ese tipo de armamento, lo que dejó a Frank con más dudas que respuestas. Sin embargo, en cuanto el comerciante vio el collar que Frank había encontrado, su expresión cambió por completo. Reconoció de inmediato la imagen de la chica que aparecía en el colgante y le reveló que se trataba de la esposa de un hombre llamado Terrence, quien vivía a pocas calles de allí. Sin dudarlo, le dio la dirección. Cuando Frank llegó a la casa, la puerta fue abierta por una joven visiblemente agotada, que sostenía a una niña en brazos. Durante la conversación, Frank descubrió que Terrence llevaba mucho tiempo ausente, dejando a su esposa a cargo de sus 3 hijos. Con tristeza, la mujer confesó que no sabía nada de él desde hacía semanas. Mientras los niños lloraban preguntando por su padre, ella finalmente mencionó que un conocido lo había visto recientemente en una cancha de baloncesto cercana. Sin perder tiempo, Frank se dirigió hacia ese lugar. Al llegar, comenzó a preguntar por Terrence, pero al principio nadie quiso darle información. Sin embargo, cuando adoptó una actitud más firme, las personas finalmente cedieron. Le hablaron de un hombre llamado Ronaldo, quien podría saber algo, y le proporcionaron una dirección cercana.
Frank se dirigió de inmediato hacia ese sitio, pero al llegar fue recibido por un extraño vestido como sacerdote. Antes de poder entender lo que ocurría, este extraño vecino confundió a Frank con un ladrón y comenzó a alarmar a todos, generando un momento de gran tensión. Una vez aclarado el malentendido, el vecino le dio una pista valiosa. Ronaldo solía ir cada mañana a un bar cercano. Incluso le indicó la dirección exacta. A la mañana siguiente, Frank partió hacia el bar con la intención de encontrar a Ronaldo. Sin embargo, antes de eso, al regresar a su casa, se encontró con una escena inesperada. Una joven pareja discutía acaloradamente en la entrada. De repente, el hombre se marchó furioso, dejando atrás a su esposa Amber y a su hijo Martin, quienes quedaron en silencio, visiblemente afectados. Frank decidió ayudar y los invitó a entrar. Notó que Amber tenía heridas en el rostro, causadas por su esposo, y se encargó de atenderla. Después, los tres compartieron un momento tranquilo, encontrando consuelo en la compañía mutua. Por primera vez en mucho tiempo, la noche se sintió en paz. Al día siguiente, Frank retomó su búsqueda y acudió al bar. Apenas entró en la planta baja, fue reconocido por los presentes, pero su reacción no fue amigable. Percibiendo la hostilidad, Frank actuó sin dudar, utilizando sus habilidades para abrirse paso entre la multitud agresiva. Finalmente, llegó al segundo piso, donde se encontraba Ronaldo. Al ser interrogado sobre Terrence, Ronaldo sacó un cuchillo y se negó a hablar. Pero tras un movimiento rápido y contundente de Frank que lo hizo caer por una ventana, el hombre cambió de actitud. Temiendo por su vida, confesó que Terrence había sido visto recientemente con una mujer que trabajaba en un salón de masajes cercano. Con esa nueva pista, Frank decidió regresar a casa, pero en el camino se encontró con su amigo policía. Con un tono preocupado, el oficial le advirtió que su investigación ya era conocida en toda la ciudad. Incluso el jefe de policía había considerado arrestarlo. Gracias a la intervención de algunos agentes, había evitado problemas, pero la advertencia fue clara. Frank, sin embargo, dejó en claro que no podía quedarse de brazos cruzados mientras ignoraban el asesinato de su mejor amigo. Los policías, cada vez más molestos, le dijeron que dejara de involucrarse, o no podrían seguir ayudándolo. Aún así, Frank se mantuvo firme y dejó claro que no necesitaba su apoyo. Al llegar a su casa, se encontró con una escena impactante. Todo había sido completamente destrozado. Antes de poder inspeccionar el lugar, un hombre corpulento lo sujetó por la espalda con fuerza, exigiendo la memoria USB. Frank fingió no saber de qué hablaba, pero en un instante reaccionó. Con movimientos precisos, logró someter al atacante y lo lanzó por la ventana, haciéndolo caer al suelo. Después de eso, acudió con su vecino Martin, con la esperanza de que pudiera ayudarle a descifrar el contenido del dispositivo que Klondike le había confiado. Al revisar la memoria, encontraron un mapa de la ciudad, varios permisos de construcción y una lista de contactos. Al principio, nada tenía sentido. Sin embargo, Frank notó un alias peculiar: Black Panther. Ese nombre despertó un recuerdo olvidado, provocando una sensación inquietante. Decidido a seguir la pista, Frank se dirigió al salón de masajes asiático que Ronaldo había mencionado y solicitó hablar con Tatiana. Ella se mostró sorprendida por la petición y preguntó el motivo. Frank explicó que estaba buscando a Terrence. Ante esto, la actitud de la mujer cambió notablemente. Se puso nerviosa y en lugar de responder, se retiró rápidamente al terminar su turno. Sospechando que ocultaba algo, Frank decidió seguirla hasta su casa. Al llegar, intentó entrar por la ventana para investigar, pero un vecino lo descubrió. Al principio, el hombre dudó de su historia cuando Frank aseguró ser el novio de Tatiana y le pidió que se acercara para comprobarlo. Sin embargo, al reconocerlo como el famoso tipo rudo de la televisión, su actitud cambió por completo. Emocionado, se declaró admirador suyo y sin problemas le permitió continuar, incluso mencionando que la puerta trasera de la casa estaba abierta, facilitándole el acceso sin decirlo directamente. Frank entró en la casa sin ser visto y subió con cautela las escaleras. Para su sorpresa, encontró a Tatiana y a Terrence juntos en la cama. Antes de que pudiera reaccionar, Terrence tomó un arma y disparó, pero Frank fue más rápido, esquivando el ataque y derribándolo de inmediato. Aprovechando la situación, lo arrastró hasta la cocina, donde lo obligó a meter la mano en el triturador de basura. Terrence gritó de dolor mientras intentaba liberarse,
y finalmente, incapaz de soportarlo, terminó confesando entre dientes que Klondike había sido asesinado por su socio Sebastian. Sin embargo, lo más inquietante estaba por revelarse. Ambos solo seguían órdenes de alguien mucho más poderoso. Al principio, Terrence se negó a decir quién era, pero tras una intensa presión terminó cediendo y pronunció un solo nombre: Black Panther, además de revelar su ubicación. De regreso a casa, Frank volvió a encontrarse con sus vecinos en medio de otra discusión. Esta vez, el esposo estaba mucho más agresivo. Incapaz de ignorarlo, Frank intervino y le ordenó que dejara en paz a Amber. Dominado por los celos, el hombre acusó a su esposa de tener una relación con Frank. Sin dudarlo, Frank lo sometió, retorciéndole el brazo antes de expulsarlo del lugar. Aliviada y agradecida, Amber abrazó a Frank y notó el cansancio en su rostro. Preocupada, le sugirió que descansara y luego que comiera con ella, mencionando que su hijo Martin pasaría la noche fuera. Aunque el tiempo apremiaba, Frank no pudo evitar ilusionarse. Pasó la tarde preparándose con cuidado, eligiendo su mejor traje y un ramo de flores como detalle para la ocasión. Amber quedó impresionada al verlo, destacando su seguridad y elegancia. La comida transcurrió bajo la tenue luz del sol, rodeados por un ambiente íntimo y tranquilo. Durante la velada, Amber compartió su historia, explicando que el hombre con el que se había casado no siempre fue así, pero con el tiempo se había convertido en alguien irreconocible. La conversación se volvió cada vez más cercana, creando un vínculo más profundo entre ambos. Justo cuando estaban a punto de besarse, la llegada inesperada de Martin interrumpió el momento, ya que sus planes habían cambiado. A pesar de ello, los tres terminaron compartiendo un día cálido, lleno de risas y alegría. Al final del día, Frank invitó a Amber y a su hijo a quedarse en su casa, sabiendo que la puerta de la suya aún estaba dañada. Decidido a dar el siguiente paso, se reunió con su amigo policía y le entregó la memoria USB, explicando que estaba relacionada con la muerte de Klondike. Con tono serio, le pidió que cuidara de su perro si algo le sucedía. Con el peso de su decisión, Frank acudió a una iglesia en busca de paz. Allí habló con un sacerdote y confesó que estaba a punto de cometer un acto del que no habría retorno. Esa misma noche, Frank llegó al almacén mencionado por Terrence. Los guardias intentaron impedirle el paso, pero en cuanto el líder, conocido como Panther, escuchó su voz, salió a su encuentro. Con una mirada fría, dejó claro que Klondike había muerto por intentar robarle algo valioso. Exigió que Frank entregara la memoria USB. Cuando éste fingió no saber de qué hablaba, los hombres lo capturaron y lo ataron a una silla eléctrica. Sin embargo, Frank no mostró miedo. Había soportado cosas peores en su vida. A pesar de la tortura, se mantuvo firme, negándose a hablar. Su resistencia solo aumentó la frustración de Panther, quien ordenó continuar con el castigo antes de marcharse, no sin antes lanzar una amenaza. Sabía quién era Amber, y ella pagaría las consecuencias. Pero Panther había subestimado a Frank. Este había escondido una caja de cerillos, y en el momento preciso, provocó una explosión que sacudió todo el lugar. En medio del caos, logró liberarse, y enfrentó a Panther antes de que pudiera escapar. El enfrentamiento fue brutal, con golpes intensos por ambos lados. Panther intentó tomar un arma, pero al verse superado, huyó robando un autobús. Sin dudarlo, Frank tomó otro vehículo y comenzó una persecución a toda velocidad por la ciudad. Panther intentó evadirlo con maniobras arriesgadas, mientras se burlaba de él, pero Frank no se detuvo. En un movimiento decisivo, embistió el autobús enemigo, provocando un accidente devastador. El vehículo de Panther terminó estrellándose contra un tren. Ambos sobrevivieron, pero Panther escapó a pie. A pesar de sus heridas, Frank lo persiguió sin rendirse. En el camino se cruzó con un grupo de hombres que habían sido humillados por él anteriormente, quienes intentaron vengarse. Sin embargo, su intento fracasó rápidamente. Mientras tanto, Panther irrumpió en una casa y acorraló a Amber con un cuchillo. Justo cuando estaba a punto de atacarla, Frank apareció y lo lanzó contra la pared. La pelea final fue intensa y se trasladó hasta la calle. Panther logró derribar a Frank y estuvo a punto de acabar con él, pero Amber intervino, distrayéndolo lo suficiente para que Frank se levantara
y lanzara el golpe final que lo derrotó definitivamente. Tras la pelea, los vecinos aplaudieron impresionados. Amber se acercó a Frank con una sonrisa, mostrando admiración y preocupación al mismo tiempo, ofreciéndose a cuidar de sus heridas. Al día siguiente, las noticias informaron sobre el caso, revelando que la lucha de Frank había expuesto una gran red de corrupción en la ciudad, incluyendo al alcalde Williams y su conexión con una organización criminal. En reconocimiento a su valentía, Frank fue nombrado oficial honorario de la policía. Finalmente, con todo el caos atrás, Frank, Amber y Martin comenzaron una nueva vida juntos, encontrando la paz que tanto habían buscado. Espero te haya gustado el video.